Buenas noches, Dios le bendiga. Quien les habla el apóstol Gustavo González de Iglesias y Ministerios Adonai Internacional. ¿Cómo están todos ustedes como familia en este tiempo de altar familiar? Espero que estén bien bajo la bendición del Señor. Quisiera compartir con ustedes una lectura en 1 Corintios 15:57. Mientras me ayudan a buscar esta lectura, ustedes la obtienen. La reflexión lleva por nombre: La victoria mía es. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias por tu presencia, por tu Espíritu, por toda bendición que continuamente nos estás entregando para llevarnos de victoria en victoria, para entregarnos victorias que necesitamos en estos tiempos difíciles. Te damos las gracias por la salvación. Gracias, oh Dios, por cada miembro de nuestra familia, cada uno de nuestros amigos, amigas, vecinos, Dios, y aún aquellos que no conocemos, que queremos y declaramos en esta noche que tu bendición correrá como nunca para alcanzarlos y que sean salvos para la gloria de tu nombre. Amén. Como comentario, creo que la palabra que el apóstol Pablo compartió en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, afirma que el Padre le entregó a Jesús el poder de sujetar todas las cosas y así también suprimir todo dominio, poder y autoridad del enemigo para entregarnos a ti y a mí la victoria en todo lo que somos y hacemos, sabiendo que nuestro servicio como creyentes en Cristo e hijo de casa Adonai no es en vano, sino que tiene recompensa. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor por toda esta bendición en general que nos entrega a través de lo que dice la palabra. El diccionario dice que la palabra victoria significa supremacía o superioridad final. Aquel que completa una batalla la gana, aquel que tiene éxito en cualquier competencia o problema que se involucre, llevando consigo la bendición de que Él es el que derrota al final al oponente y pasa por encima o pasa o supera los obstáculos. Vencer significa quedar por encima del oponente en una competencia o un problema. Dominar, suprimir, prevalecer, arrollar, sojuzgar, someter, aplastar, derrotar. Estamos hablando del enemigo de nuestras vidas, de nuestras almas. Amén. Él está vencido en el nombre de Jesús. Amén. Una vez que estas afirmaciones o declaraciones estén de continuo en nuestra boca, y porque por supuesto antes están en nuestra mente y de nuestra mente las declaramos, entenderás que Jesús ha conseguido para nosotros la bendición de obtener victoria sobre victoria, pero es necesario que tú le reconozcas como Señor, como Salvador, reconozca la palabra que Él ha entregado, reconozca que el primero que triunfó, venció, derrotando y prevaleciendo sobre el enemigo y el mundo, fue el mismo Jesús. Y su enseñanza nos las ha dejado, y no solamente su enseñanza, sino el testimonio durante los 2000 y tantos años que han transcurrido en el tiempo de la historia, demostrando que la iglesia que Él ha dejado, que somos nosotros, es una iglesia victoriosa. Amén. ¿Por qué vivir sin victoria si ya Él nos la dio? Eso significa estar llorando y quejándote de las continuas derrotas, que para muchos suena como algo humilde o el pobrecito yo, pero al final es raíz del pecado y la incredulidad. Ahora bien, ante todo esto, la primera pregunta que nos vamos a hacer en esta noche, y usted es bueno que en medio de lo que es esta reflexión pudiera llevar nota, porque esta reflexión tiene mucha palabra de parte de Dios. ¿Qué debemos recordar para tener victoria sobre las confesiones y acciones negativas? Lo que dijo Jesús en Juan 6:63. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué nos enseñó el Señor a través de su palabra? Que lo que Él habló, lo que Él ejercitó, lo que Él testificó y lo que Él demostró para que nosotros tomemos ejemplo, es lo que
habla el Espíritu, y lo que habla el Espíritu, que son palabras que vienen de Él, son vida. Santiago 3, del 10 al 11, nos dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Claro que no. No podemos ser personas que confesemos la bendición o estemos confesando la bendición y a la vez la maldición. No podemos, no puedes ser esa persona. Por tu boca debe salir siempre palabras de bendición. Elimina las palabras que son contrarias a la bendición. O son de bendición o van a traer problemas ante las personas que lo oyen, pero antes han debido traer problemas a tu corazón, a tu mente y a tu estado de ánimo, porque las palabras que tienen el contenido de lo que el enemigo quiere que eso sea lo que se ministre, finalmente te producen a ti un malestar espiritual y aún en la conducta en la que tú te estás llevando con las demás personas. Proverbios 18:21 nos dice la palabra: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Así que tenemos en nuestra confesión, en nuestra lengua, el poder de la muerte y de la vida. Declaramos en esta noche que nosotros como Casa Adonai, como hijos del Señor, tenemos el poder de la vida a través de la lengua. Cada vez que hablamos, cada vez que conversamos, cada vez que vamos a decir algo, lo vamos a decir bajo la bendición del Señor. Efesios 1:7 también nos dice, con respecto a la condición especial en la que el Señor quiere que nosotros declaremos y sepamos en qué estamos fundamentados. Dice la palabra: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Una de las cosas que el enemigo hace es que tú te sientas mal porque si ya has pedido perdón, él te haga pensar de que no has sido perdonado. Pero una vez que tú has confesado los pecados, tu pecado ante el Señor, y te has puesto a cuenta con el que has ofendido, con el que has fallado, has resuelto el problema, recuerda que ya eres limpio por la sangre de Cristo, has sido ya perdonado y en tu conciencia no debe haber nada que te esté acusando. Así que declaramos que toda acusación que pueda estar presente aún en tu mente o venga de alguien que te quiera recordar el pasado, está neutralizado, vencido en el nombre de Jesús. Tienes redención por su sangre y ya tienes el perdón de tus pecados según las riquezas de su gracia. Por lo tanto, creemos que la palabra que Dios nos ha entregado es una palabra que nos ha entregado, vuelvo a repetir la palabra, victoria, nos ha dado victoria. Gloria a Dios. Número 2, ¿qué necesitamos poner en práctica para este 2021? Número 1, el para qué de vivir. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tertuliano, un apologista del segundo siglo, se refirió al asunto de cómo dicen y hacen. Muchos, en vez de vivir, existen o existían para sobrevivir. ¿Estás escuchando bien esto? Muchos, en vez de vivir, existen para sobrevivir. Espero en el nombre del Señor que no seas parte de las personas que decía Tertuliano que existían para sobrevivir. Se dice que durante los primeros años de la historia de la iglesia, algunos cristianos hacían ídolos como profesión. ¿Usted cree que es posible que alguna relación tenga la luz con las tinieblas? ¿Usted cree que es posible que un cristiano tenga relación o tenga convivencia o participación de las cosas de la oscuridad? ¿Usted cree que sea posible que un cristiano tenga relación conociendo la verdad con la mentira? ¿Usted cree que sea posible que un cristiano que sabe que solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, el que por nosotros murió y resucitó, tenga alguna relación con las cosas que hacen los hombres para obtener beneficios económicos? Y esto lo hacían en aquel tiempo para sobrevivir. Declaramos que sobre tu vida cristiana, tu vida de hijo del Señor y de Casa Adonai, no tienes ninguna relación con la gente que practica el pecado, ni te involucras con la gente que de alguna otra manera te lleva cada día
a pensar que el pecado es bueno y que lo que Dios ha enseñado que no debemos de hacer, tú lo puedes hacer porque tú tienes una necesidad. No tienes que caer en el pensamiento de que si hay una necesidad vas a hacer lo que antes había dejado de hacer, lo que ya sabías que ya debías de haber dejado definitivamente de hacer, vuelvo a repetirlo, o lo que otros te dicen que tienes que hacerlo porque si no te vas a morir de hambre, o tu familia no va a poder pagar, o tu familia no va a poder viajar, o cuántas cosas pueden estar pasando en las que tú pienses que la mejor manera de seguir existiendo es sobreviviendo. Así que si hay algo que tú como cristiano debes tener presente es ganas o la determinación es de debemos vivir, de deber, que debes vivir. Tertuliano le devolvió la pregunta, ¿deben ustedes vivir? Ese es el signo de interrogación. ¿Cuál era el punto de vista? ¿Qué es más importante, obedecer a Dios que preocuparte tú de sobrevivir? Ahí te la dejo. Tal vez las palabras de William Arthur Ward nos animen a pensar en no pensar, no a pensar, sino a no pensar en sobrevivir y por eso perder nuestro temor de fracasar. Si usted es sabio, que espero y declaro que usted sea una persona sabia, entendida, que ya se le ha abierto la mente y que la mente de usted es de Cristo, no es la mente del mundo y usted ya no tiene una relación con el mundo y si la tiene debes entender que el Señor necesita que tengamos la sabiduría de Él. Olvídate de la grandeza, decía él, William Arthur Ward, olvídate de tus derechos, pero recuerda tus responsabilidades. Olvídate de tus inconveniencias, pero recuerda las bendiciones del Señor. Olvídate de tus propios logros, aunque es bueno recordarlo en momentos y sabemos que son logros que hemos obtenido, pero recuerda tu deuda con los demás. Olvídate de tus privilegios, aunque sí tenemos privilegios, hay muchos privilegios, pero recuerda tus obligaciones. Se reafirma en lo que dice Gálatas 2:20, y ya lo dijimos antes en el principio de la lectura, ya no vivo yo. ¿Quién no vive? Yo. ¿Quién no vive? Yo. Vuelvo a repetir, ¿quién no vive? Yo, mas vive Cristo en mí. Primero de Pedro 4 dice, para vivir el tiempo que nos queda, no en la carne, porque Él está sujeto a pasiones humanas y en medio de ello no se va a cumplir la voluntad de Dios. Efesios 6:6 nos dice, no para ser vistos, porque muchos líderes, ministros y algunos que se dicen ser cristianos y algunos que quieren parecerse a la iglesia o imitar a la iglesia o imitar ministerios, ¿verdad? Dicen la palabra que ellos quieren ser vistos como los que quieren agradar a los hombres. No somos de los que queremos agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón lo que más importa en esta tierra, mientras el Señor nos tenga en esta tierra, que es hacer la voluntad de Dios. Amén. Número 2, ¿de qué vaciarnos y de qué nos llenamos? Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿De qué hay que despojarse? Del peso que nos asedia, del pecado. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros, en ti, en tu familia, en quien estás discipulando, en quien quieres que seas salvo, la buena obra la va a perfeccionar. Es el Espíritu Santo que la perfecciona, es el Espíritu Santo que habla, que instruye, que redarguye, que corrige, es el Espíritu Santo que hace la obra en la vida y en los corazones donde no podemos trabajar. Cuando hablamos, cuando muchas veces aconsejamos, es el Espíritu Santo, cuando tenemos una oración, cuando hay una comunión, cuando estamos persuadidos de que comenzó con nosotros, así como lo está haciendo con nosotros, lo va a hacer con nuestros familiares, lo va a hacer con nuestros vecinos, lo va a hacer con aquellas personas en las que Dios nos ha puesto a que sirvamos, a que trabajemos. Si somos sabios en ello, no nos lanzaremos a nuevos proyectos sin antes vaciarnos de cuantas cosas, aunque parezcan necesarias, no son importantes. Por ello la palabra del general Douglas MacArthur refiere al siguiente consejo:
No hay seguridad en la tierra, solamente oportunidad. ¿De qué estamos seguros? De nada. Estamos seguros en Cristo, estamos seguros de acuerdo a una palabra que Dios nos ha entregado si la creemos y estamos dispuestos a ponerla en práctica. Por ello el MacArthur dice que solamente hay oportunidad. Hablo en lo que él se refiere. Por lo tanto, él enseña o él nos explica qué hay que hacer. Vacíe sus días en busca de seguridad. Llénenos con una pasión por el servicio. Vacíe sus horas de ambición de reconocimiento. Llénelas con aspiración de logros. Vacíe sus momentos de necesidad y de entretenimiento y llénelos con el anhelo de la creatividad que viene de parte del Señor Dios. Evitar con la ayuda del Señor que te deshaga de tus temores, ansiedades e incredulidad. Debes vaciarte y no desmayar para descubrir cuántas nuevas bendiciones están dispuestas para llenarte en este año 2021, un año donde Dios pone sus ojos sobre los fieles de la tierra y estamos seguros que una vez que seamos vistos por el Señor, podemos en verdad servirle y ese servicio y esa bendición de poder hacer conforme a su voluntad nos entregará nuevas bendiciones en las que los temores, las ansiedades y toda incredulidad tiene que retroceder en cuanto a las acciones que llevamos adelante como cristianos, como familia sobre esta tierra. 1 Pedro 1:7 nos dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Juan 16:33 nos dice, en el mundo tendremos aflicciones. No nos dice la palabra, en el mundo no tendremos aflicciones. No, en el mundo tendremos aflicciones, pero el Señor nos dice, no temas. ¿Qué te dice el Señor? Y me dice a mí el Señor, no temas, yo he vencido el mundo. Pero también Jeremías 32:27 dice, he aquí, yo soy el Señor de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Creemos y levantamos nuestras manos, declarando la victoria sobre todo lo que trae ansiedad, sobre todo lo que trae aflicción, sobre todo aquello que combate nuestra carne, porque el Dios de lo posible está a favor nuestro como iglesia, como hijos del Señor. Número 3, oportunidades para crecer. Filipenses 3, del 13 al 14, dice así la palabra, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué hay que hacer? Seguir adelante, olvidando las cosas que no tienen nada que ver ya con nuestro presente y nuestro futuro en el Señor. Debemos extendernos hacia lo que el Señor quiere en este año 2021, llegar a nuevas metas, alcanzar las metas que nos hemos propuesto en la fe, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a aquello que hemos conversado con nuestra familia, aquello que ya tenemos discutido, como decir, entre familia en los buenos términos. Sabemos que una vez que hay acuerdo en la familia, acuerdo entre el matrimonio, acuerdo entre los dueños de la empresa, entre los socios de la empresa, entre quienes quieren emprender, en cuanto a cuantas cosas se quieren lograr, alcanzar y en verdad llegar a la meta, tú debes saber que debes dejar muchas cosas atrás, ponerte a cuenta con las nuevas que te está entregando, con lo que ya tienes en la mano del Señor para hacer y darle para adelante en el nombre del Señor, como he dicho muchas veces cuando yo comparto algún punto con alguien, digo, sigue para adelante en el nombre del Señor. Voltaire comparaba la vida con un juego de cartas. ¿Qué dijo él? Cada jugador debe aceptar las cartas que le entregan, pero una vez que estas cartas están en tus manos, él es el único o eres el único que decide cómo usarlas para ganar el juego. Siempre tenemos un número de oportunidades en nuestras manos. Tú tienes oportunidades en tus manos, tú tienes talento en tus manos, tú tienes de parte del Señor dones, tú tienes del Señor un espacio, tú tienes del Señor gente que te ama, tú tienes del Señor mucha gente que de pronto te enfrenta diciendo algunas cosas, porque donde está el sabor de la vida, cuando hay cosas que
no es todo como tú lo dices, sino que hay quienes te enfrentan, hay quienes de pronto están en tu camino diciéndote cosas que no te gustan. Entonces, siempre en todas las cosas vas a tener oportunidades, vas a ver cómo usar lo que tienes como oportunidad. Debemos decidir si corremos el riesgo y actuar de acuerdo a ella, o quedarte sentado como mucha gente que llegó el tiempo de la iglesia, que se volvió a abrir, volvió el tiempo de volver a salir a la calle, en la dinámica y en las prevenciones que siempre indicamos, y pues mientras hubo ese tiempo, durante casi 8 semanas, no vimos a mucha gente. Ahora volvemos a entrar en un tiempo de restricción donde nuestros servicios son online y donde hay algunas características que debemos tomar en cuenta a partir de las informaciones que nos den en estos 3 días que vienen. Entonces, mucha gente dice, bueno, ya volvió el tiempo de donde vienen tantas restricciones, yo no voy a hacer nada, pero el Señor a todos nos da la oportunidad de poner en práctica la fe, de poner en práctica la obediencia a nuestros pastores, a tu pastor, a tu líder, de acuerdo a la red que perteneces, de acuerdo al bondi donde estás también participando. Siempre vas a tener alguien que te está guiando a qué debes hacer, en qué debes instruirte, qué tarea hay que cumplir. Así que hay algunos riesgos, hablándolo espiritualmente, ¿verdad?, que deben tomarse, porque necesitamos accionar, necesitamos entregar, proclamar la palabra, proclamar las buenas nuevas de salvación, las noticias del Señor, las buenas noticias del Señor. Nada en la vida causa más tensión y, sin embargo, al mismo tiempo provee más oportunidades de crecimiento que las experiencias nuevas. Así que yo te animo a las experiencias nuevas en este año 2021. Aunque hayan tensiones, aunque haya momentos donde te sientas apretado, yo creo de parte del Señor que este año 2021 tenemos como iglesia, tienes tú como esposo, como esposa, tienes tú como miembro de la familia, oportunidades de crecimiento. Así que aproveches esas oportunidades. Es conocido un poema que dice, mi vida puede tocar muchas vidas antes que el día termine, dejar muchas marcas buenas o malas antes del ocaso. Ese es un poema corto. Así nos ve el Señor. Con respecto a todo esto que antes he dicho, Salmo 1:3, ¿qué es lo que nos ve? ¿Cómo nos ve el Señor? El Señor nos ve como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que da su fruto a su tiempo y que nuestras hojas no se marchitan, y en todo lo que hacemos prosperamos. Así nos ve el Señor. Isaías 3:10, así también dice el Señor, decía lo justo, yo digo desde este altar, para Iglesia y Ministerio Adonai Internacional, para los amigos que están escuchando esta palabra. Decía a los justos que les irá bien, que te va a ir bien. Dice el Señor, te va a ir bien este año. Este año no te va a ir mal, te va a ir bien, porque el fruto de tus obras comerás. Así que todo aquello que has sembrado con amor, has sembrado con pasión, has sembrado sabiendo que Dios está pendiente de lo que tú estás haciendo, tú vas a comer del fruto que estás sembrando, que has sembrado para el Señor. Malaquías 3:10 viene la parte más interesante en la que prueba definitivamente la fe y el comportamiento de la vida de la iglesia en los tiempos de pandemia. Probadme ahora en esto, dice el Señor, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Pero en qué lo vamos a probar? Siempre y cuando recuerda, no se te olvide, la ofrenda, el pacto, los diezmos. No cuando a ti te parezca, no debiendo siempre. Oye, no sé qué es terrible cuando uno como apóstol y los pastores tenemos el conocimiento de muchos hijos y muchos comprometidos que le deben al Señor. Usted no puede ser parte de lo que en el mundo, en la comunidad, constantemente vemos y que finalmente caen en manos de hasta de usureros, porque de tanto deber, empiezan a buscar hasta un usurero, que la palabra nos habla respecto de esto, que esto no debemos accionar a ello, pues, a este tipo de personajes que el enemigo pone. No debes deberle a Dios, tú le debes es el amor, la bendición, la vida, te debes al Señor en cuanto a saber de que si hay una ventana que se tenga que abrir o hay una puerta que se tenga que abrir y las bendiciones en las que se tenga que derramar, estas deben ser para ti siempre y cuando
tú puedas decir, yo voy a aprobarte porque yo antes he hecho esto que tú me has pedido que yo lo haga. Si tú no estás ofrendando, no estás diezmando, llegó la quincena, llegó el último, te llegó el dinero ese que no esperaba. Viene ahora el tiempo de la primicia, el 17, el domingo estaremos bendiciendo los sobres, declarando bendición sobre lo que es un acto simbólico, ¿verdad? Porque estamos en online. Pudiera ser que para ese domingo o en los próximos domingos nos estemos reuniendo, nadie lo sabe, pero lo vamos a hacer, 17, creo que es domingo 17, pero el domingo 31 tenemos como Iglesias y Ministerio Adonai Internacional en todas nuestras casas Adonai a nivel nacional e internacional, la fiesta de las primicias, es dar lo primero. Entonces, son tiempos donde Dios nos está probando, tiempos donde Dios nos prueba hasta esta parte, la parte de la economía, la parte de cómo nosotros somos sembradores para su reino. ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo que Dios nos está diciendo con esta palabra, traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Número 4, ¿cómo somos llevados a triunfar? Según de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ninguna sociedad ha desarrollado hombres triunfantes en tiempo de paz. La adversidad es prosperidad para los que poseen una gran actitud. La actitud que tenemos como iglesia, como cristianos y de acuerdo a la palabra que constantemente es instruida por nuestros pastores, por nuestros ministros y líderes, es una palabra de victoria, es una palabra de avanzar, una palabra de conquistar, una palabra de compromiso, es una palabra donde tú eres el instrumento del Señor, una palabra donde tú eres el protagonista de la película de Dios sobre esta tierra, una palabra donde vemos cómo se cumplen promesas en muchos hombres y mujeres de Dios por los que hemos orado. Hemos visto la mano del Señor sobre personas en la oración en cuanto a salud, en cuanto a un bienestar en general. Por ello, los volantines o papagayos que nosotros conocemos, cuando se elevan, ustedes los que han tenido esta experiencia, yo la tuve en mi lugar de crecimiento en general, que fue en San Miguel. Yo recuerdo con cuánta alegría elevábamos los volantines y cómo había la competencia. En una oportunidad nos fuimos hasta el Paseo del Lago a hacer una competencia, llamamos la atención sobre la ciudad para que hubieran ahí involucrados unos cuantos niños de la ciudad y fue muy bonito y recuerdo que entre los premios habían bicicletas, había una bendición allí tremenda también para los que estaban concursando elevando el volantín. Así que cuando nosotros elevamos un volantín, un papagayo, lo elevamos en contra del viento porque precisamente allí es donde está el sabor de volar el volantín o la petaca que decimos. Cuando el viento es adverso, de la crítica que sopla, porque todos tenemos viento adverso, deja que sea o viene a ser para usted o para mí el viento que el volantín que nuestra vida necesita. Es la fuerza en contra que, como cosa curiosa, es la que nos va a permitir, óigame bien, y esto es espiritual, más bien elevarnos más rápido, más alto. Entre más adversidad hay, espiritualmente yo lo veo así y apréndelo a ver así, entre más viento hay, la petaca, el volantín, el papagayo se eleva más alto, así que entre más adversidad tú pienses que puedas tener en este 2021, más alto subirás, más importante, de más importancia te verás sobre los demás volantines, por decirlo así, porque tienes ese gran viento en contra. Aleluya, gloria a Dios. Un volantín no vuela a menos que tenga la tensión controlada de la cuerda que está abajo. Amén. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Cuando los compañeros de la escuela de Napoleón se burlaron de él por su origen humilde y su pobreza, este se dedicó por entero a sus libros. Napoleón. ¿Qué hizo él? Destacándose rápidamente entre ellos en los estudios, demostró su respeto hacia los demás, hacia lo que hacía, hacia lo que aprendía, y pronto fue considerado el más brillante de la clase. Si el germen de la semilla que tienes, que debes tener, tiene que luchar para abrirse campo entre las piedras y la dureza del suelo se te hace o se hace cada día más intrínseca, finalmente nos hace este relato ver que aunque esto pueda pasar,
Siempre y cuando tú seas germen, alcanzarás la luz del sol. Así te pongan piedras, así estés sobre escombros. Así es como cuando vemos que a una carretera la asfaltaron, le metieron cemento, uno ve que la pusieron bonita y hasta la pintaron, pero de pronto por un lado, en medio le nació una matica y uno dice, pero ¿y cómo es posible? ¿De dónde nació? Es que ahí había un germen, ahí había una semilla. Tú eres una semilla de Dios que aunque el sol se oponga, el aire se oponga y cuantas cosas estén en contra de ti, tú vas a nacer, tú vas a crecer, tú te vas a desarrollar, tú vas a fructificar, te dice el Señor. Es tremendo. Así que aunque hayan tormenta, haya nieve, haya frío, aunque pasen cosas, resiste, sé fuerte, sigue adelante. La victoria tuya es porque eres la semilla de Dios aquí en esta tierra venezolana, en las tierras donde Dios te tiene sembrado en las naciones. Amén, amén, amén. Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviéndole aún a los santos. Conclusión, podemos concluir. Número 1, comienza este año con una actitud del vencedor. Ejemplo, cuando Goliat vino contra los israelitas, todos los soldados pensaron, es tan grande que jamás podremos matarlo. Pero David, ¿qué pensó? Como tú y yo debemos pensar. David miró al mismo gigante, nosotros miramos al gigante de 2021 y pensamos, es tan grande que no puedo perder. Aleluya. Es tan grande este 2021 que no puedo perder. Como David debemos ser renuentes a aceptar lo aceptado, solamente porque es aceptado por los demás. No aceptes derrota, no aceptes retroceso, no aceptes claudicar entre dos pensamientos, no aceptes negar tu fe, no aceptes dejar lo que Dios ya te puso en la mano para hacerlo, no aceptes lo contrario. Amén. Nuestra respuesta a las condiciones autolimitantes probablemente serán un ¿por qué? En vez de está bien. No nos debemos a las limitaciones en la vida. Recuerda, los talentos que Dios te ha entregado, los dones que te ha entregado, son excelentes para que no falles. Así que estemos determinados a caminar hasta el borde de nuestro potencial, del proyecto que Dios nos entregó en la mano, de la propuesta que Dios nos entregó, del liderazgo, del ministerio, de la palabra que ya sabemos profética, de la palabra escrita. Antes de aceptar ninguna derrota, no la aceptes en el nombre de Jesús. Seamos como el abejorro. ¿Qué hacía el abejorro? Según la teoría de la aerodinámica, demostraba en pruebas realizadas en el túnel del viento que él era incapaz de volar debido al tamaño, peso y forma de su cuerpo en relación con la envergadura de las alas desplegadas. El valor de ello, en la condición de ello, volar era científicamente imposible para él. Pero ¿qué hizo el abejorro? Ignorando qué debe hacer el creyente, el hijo del Señor, el hijo de Casa Adonai. ¿Qué debe hacer Casa Adonai en sus liderazgos y ministerios? Ignorar esta teoría, ignorar las teorías, ignorar las declaraciones contrarias, ignorar el no se puede, ignorar el que no puedes caminar, avanzar, volar, de cualquier manera, ignorar. Y recuerda que en la medida que tú vueles, en la medida que tú te atrevas a volar lo que Dios quiere que vueles, el Señor quiere que tú despliegues tus alas, en la medida que tú lo harás de que haya miel sobre lo que estás haciendo, como este abejorro. Amén, amén. Número 2, procura darle tiempo a las principales decisiones, tanto que te sea posible. Nuestra vida es una serie de subidas y de bajadas. Las dificultades de la vida tienen una incomprensible manera de acecharnos silenciosamente. Hay una diferencia esencial entre las personas que saltan de un problema a otro y las que van de éxito en éxito. La diferencia es el tiempo. Los que hacen una mala decisión tras otra, lo hacen durante las bajadas. Así que las malas decisiones las hacen cuando tienes molestia, cuando entras en desacuerdo, cuando andas en bajada, en la bajada de la vida. Así que declaro que tú no tienes que andar en la bajada de la vida, que tú tienes que andar en la subida.
Lo que parece que tienen el toque mágico del rey Midas, convertirás en oro todo lo que tocas. Has aprendido a esperar. Si aprendes a esperar, ¿verdad?, vas a darte cuenta que las bajadas no son las respuestas, o no es el momento de entregar respuestas, no es el momento de entregar alguna conclusión o alguna decisión. Así que te animo que sea en lo alto, sobre lo alto, donde tú tomes las respuestas, tú tomes las decisiones o tú tomes las acciones que en verdad corresponden a tu vida, para tu familia, para en tu emprendimiento en este año 2021. Número 3, démosle valor a la regla de oro que dice la palabra en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellas, porque esto es la ley y los profetas. Esta palabra alcanza su mayor significado cuando como cristianos nos damos cuenta que el ministerio efectivo a los demás se basa en la relación. Llega un tiempo donde la relación a nivel del teléfono, del WhatsApp, pero de momentos de visitar puntualmente bajo estrategias, condiciones, a nuestros consiervos, a nuestros hermanos, a nuestros discípulos, aquellos que Dios nos ha puesto a ser grupos pequeños. Por ello habrán estrategias que se darán de acuerdo a como las instrucciones de ley y normativas de higiene nos estén entregando. El modelo de ministerio, como lo entiendo, se capta mejor cuando tomamos la palabra de Juan 13. Cristo y sus discípulos se reunieron en el aposento alto y consideraron 3 cosas. 1, hombres con quien en verdad compartió en todas las áreas de la vida. Necesitamos compartir no solamente el evangelio, hay que compartir los asuntos de la vida, del matrimonio, de la familia, de lo que está pasando, del trabajo, del estudio. Número 2, una actitud y una demostración de servicio. No es que tú lo sabes y vas a orar, no, tienes que demostrar que estás dispuesto también a apoyar, a sembrar, estás dispuesto a aflojar tu bolsillo, estás dispuesto a llevar una compra, estás dispuesto a colaborar con tu carro si tienes carro, a colaborar con tus personas claves o tus conexiones en asuntos donde alguien necesite una atención especial. Y número 3, un mandamiento de amor que lo abarca todo. Por esto, todos los hombres conocerán, dice la palabra en Juan 13, que son mis discípulos, ¿verdad? Necesitamos ser conocidos en este año 2021 como discípulos de Cristo, como lo decían nuestros pastores en las predicaciones de esta mañana de Domingo de Familia, ser conocidos en cuanto a la tarea que llevamos a cabo, y en ello glorificarán al Señor. Número 4, para terminar, te invito a que participemos en este 2021, el año de los fieles, como discípulos de Cristo e hijos de Casa Adonai, a la proclamación de júbilo y de victoria que nos entregó Cristo cuando venció el aguijón de la muerte, que es el pecado, y su incidencia en la firmeza, en la constancia y crecimiento de su obra. Y por supuesto, si esto no sucede, quiere decir también que no estamos en lo personal, en lo familiar tampoco creciendo, porque uno de los más grandes síntomas de lo que un bondi, una casa de luz, una casa Adonai según la comunidad del sector donde está, y tú en tu representatividad de líder, de ministro, de pastor, no está avanzando, es que hay algo que está incidiendo en cuanto a la firmeza, constancia y crecimiento. Pero uno le dice, no, esto es externo. No, empieza por ti. Tienes que evaluarte a ti mismo por dentro, porque si eso no está sucediendo en ti, la firmeza, la constancia y el crecimiento espiritual, porque tienes un mayor nivel de oración, tienes un mayor nivel de profundización de la palabra, tienes un mayor nivel de compromiso, pues entonces, ¿cómo va en la iglesia? ¿Cómo va tu bondi? ¿Cómo va tu casa de luz? O tu casa Adonai, donde la estás representando, donde estás formando parte, a crecer. Sí, el primero que tiene que revisarse en cuanto a lo que ya el Señor venció, ese aguijón de muerte y de pecado, ya está vencido en el nombre de Jesús, ¿verdad? Deje de ser el que te controle, el que te manipule o el que decida el que aquí a ti te vaya bien o te vaya mal. ¿Cómo lo haremos? Número 1, en cuanto a este cuarto punto para finalizar, a aceptar por la fe la obra que Cristo realizó a favor nuestro en la cruz, lógico. Número 2, al apropiarnos de la victoria que Él alcanzó para nosotros en su resurrección de los muertos. Cristo resucitó, ¿verdad? Y número 3, al demostrar que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así que
Damos gracias al Señor por este tiempo de lo que significa la victoria mía es, y damos una vez más gracias al Señor Dios Todopoderoso, porque nos ha entregado victoria de antemano desde este comienzo del 2021 para todo lo que es el 2021 a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ha sido bien clara la enseñanza y esta palabra que el Señor ha traído en esta noche en el altar familiar para que todos nos edifiquemos y todos podamos poner en práctica lo que Él quiere para obtener más y más victorias sobre este año 2021. Así que de la misma forma, en la misma palabra que Dios nos ha entregado, queremos orar en esta noche por 3 amados hermanos que están en la UCI y amigos de la casa. Él es Alberto Femayor, son Alberto Femayor, Rubén Izarra y José Montiel. Todos ellos están por causa del COVID, igual que otros en sus casas y quizás no lo saben y andan en la calle. Vamos a orar como iglesia, ponémonos de acuerdo y clamar por la vida, por la salud de ellos. Vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque ya la victoria la tenemos en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Ya tú, Dios, alcanzaste lo que había que alcanzar porque tú resucitaste, venciste la muerte y al vencer la muerte venciste, Dios amado, y nos diste victoria también sobre la enfermedad. Declaramos la victoria, Dios, sobre la vida de Alberto Fuenmayor, sobre la vida de Rubén Izarra, sobre la vida de José Montiel. Declaramos la victoria de la salud, la victoria de la sanidad en sus pulmones, en sus vías respiratorias en general. Declaramos, Dios amado, que sus cuerpos se restablecen, se restauran, que sus cuerpos, Dios amado, se levantan, que sus vidas, Dios, son salvadas, Dios, rescatadas, Dios, con tu poder, a través de tu poder, en la oración que tenemos como iglesia. Declaramos, Dios, vida sobre ellos. Declaramos que tu nombre se glorifica sobre ellos ahora en el nombre de Jesús. Te damos gracias, oh Dios, por la intervención divina, por la intervención de lo sobrenatural sobre esta UCI y sobre los lugares donde hay enfermos de COVID o con convalecientes en alguna de las áreas del cuerpo. Padre, enviamos tu palabra que ministre, que toque, oh Dios, que sane, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos, Dios, esa unción, oh Padre amado, que hace posible, Dios, un milagro en esta hora en el acuerdo de la oración de la iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias por aquellos que están viajando, por aquellos que vienen de vuelta o salen ahora, Dios, o han salido desde tempranas horas a sus lugares de destino. Declaramos que tú guardas sus salidas y guardas sus entradas. Declaramos, Dios, que tú estás presente en medio de la oración de la familia por las peticiones especiales de lo que es este comienzo de semana. Padre, gracias porque tú abrirás panorama, abrirás puertas, tú te glorificarás. Padre, vendrán buenas noticias de parte tuya hacia nuestras vidas, hacia nuestra familia. Declaramos que tú guardas, Dios, de todo mal, de toda acechanza. Padre, tú cuidas nuestras vidas, nuestra familia, nuestra comunidad, el lugar, Dios amado, donde está cada altar familiar, no solamente en Venezuela, sino en las naciones. Declaramos tu bendición, Dios, sobre todos los hijos de Casa Adonai en las naciones. Padre, gracias por cada amigo que escucha esta palabra. Gracias, oh Dios amado, por todos los que han dispuesto en su corazón compartir, Dios, declarar la palabra. Todos aquellos que han dispuesto en su corazón corresponderte a ti, oh Señor amado, también con las finanzas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo, Dios, el dador alegre. Gracias, oh Dios, por aquel que no olvida, por aquel que lo recuerda, por aquel que participa, Dios amado, no solo de la comunión y del beneficio de la palabra que se predica, sino que comparte también, Padre amado, el servicio y comparte también de lo que tú le has dado, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendigo tu iglesia, bendigo cada familia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. De parte de mi amada esposa, la apóstol Leti, enviamos nuestro saludo. Betty de González, el mío, el apóstol Gustavo, un abrazo, se les ama y le recordamos participar en lo que es este tiempo de altar familiar de
lo que es la adoración y la oración que usted tenga para con la familia y algunas necesidades en general. Dios le bendiga. Nuevamente, feliz noche.